Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje. Si te gustaría tener la experiencia completa, con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 11 a.m. y 1:30 p.m. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy quiero concluir la serie de Corre con caballos. ¿Y de dónde viene este título? Bueno, es en el libro de Jeremías, en el cual nos estamos basando. Jeremías tuvo una carrera larga y difícil. Enfrentó rechazo, fue encarcelado, recibió insultos, amenazas, hasta latigazos. Y en algún momento, en el capítulo 2, expresó que ya no podía. ¿Cuántos se pueden identificar ya desde allí, verdad? Hay momentos que sentimos que ya no podemos más. Y allí Dios le habla esta palabra muy interesante. Dice: si no te puedes mantener con los que caminan, ¿cómo podrás correr con caballos? Y es una manera de decir: Jeremías, yo quiero fortalecerte hoy en esta etapa porque vienen retos aún mayores. Pero la buena es que con retos mayores viene nueva gracia, viene nueva misericordia, viene nueva fortaleza de parte de Dios. Y él estaba preparando a Jeremías, y yo siento que Dios nos quiere llevar, muchos como individuos y Comunidad Olivo como congregación, a retos mayores, a aguas más profundas, pero tenemos que ser fieles y valientes caminando hoy para poder correr el día de mañana. Y bueno, él habló, es un libro largo y obvio, en 3 domingos no es el plan verlo todo, pero algunas visiones y analogías muy particularmente importantes, y quiero nomás recordar brevemente un par que hemos visto. Primero, la del alfarero. Él fue a la casa del alfarero guiado por Dios y vio que el alfarero estaba trabajando en el barro, pero se le echó a perder, se arruinó. Y entonces tomó del mismo barro, no lo tiró a un lado, sino que lo volvió a formar, lo reformó con ese mismo barro. Y eso era una analogía de lo que Dios hace en nuestras vidas, si se lo permitimos. Aun cuando hay momentos que parece que cosas están arruinadas, cosas están lastimadas, desde lo más grande, por el mundo caído en el cual vivimos, por errores de otros, por errores nuestros. Aún así, Dios no tira el barro a un lado, no nos desecha. Dios no nos desecha, y si le permitimos, Él nos reforma conforme a sus buenos propósitos, preparándonos para cumplir sus buenos propósitos. Así que ánimo el día de hoy, y con una disposición a ser formado y reformado por el Señor. Luego vimos el almendro, una visión que tuvo Jeremías de un almendro, y que Dios dijo: velo sobre mi palabra, porque era como un juego de palabras. Almendro o almendra en hebreo es shaked y velar es shoked, y Dios estaba prometiendo velar sobre su palabra para cumplirla. Y es interesante cómo el árbol de almendro primero brota la flor aún en el invierno, y es como una señal. Todavía no llegan las almendras, todavía no llega el fruto, todavía no llega la primavera, pero es una señal. La primavera va a llegar, el fruto va a llegar. Y yo quiero que tú recuerdes eso: las promesas de Dios van a cumplirse. Dios vela sobre su palabra para cumplirla en la vida de sus hijos y sus hijas. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por ello el día de hoy? Pero necesitamos llenarnos de la palabra, y comenté 3 cosas bien rápido, lo recuerdo. Escuchar la palabra. Necesito escucharla. Qué bueno que estás aquí.
y no dejas que cosas pequeñas te roben de estar escuchando la palabra, pero hay que también alimentarnos a diario nosotros leyendo la palabra. Luego, después de escuchar, emplear su verdad, es decir, aplicarla, practicarla. Jesús dijo: el que oye y hace mi palabra es el que edifica su casa sobre la roca, y aunque vengan tormentas, esa casa se va a mantener firme. Pero hay que emplearla, aplicarla en nuestra vida diaria. Y finalmente, esperar. Tenemos que esperar su fruto. Dios está velando para esa palabra, pero no es de inmediato, la mayoría del tiempo. Es como la agricultura: después de sembrar hay que esperar el fruto. Y bien, hoy quiero ir a Jeremías 29 y vamos a empezar desde el versículo 4. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense ahí y no disminuyan. Y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Bueno, con la presentación de bebés, creo que la parte de ir poblando se está cumpliendo, ¿verdad? Hay buen trabajo que se está haciendo. Para entender bien este pasaje tenemos que entender su contexto. Todo Israel había sido conquistado y enviado al exilio en el año 587 antes de Cristo. Muchos de ellos, no todos, algunos, incluyendo Jeremías, se quedaron en su tierra, pero muchos fueron deportados. Es la palabra que tal vez entendemos mejor que exiliados, ¿verdad? Deportados a Babilonia, a más de 1000 kilómetros de distancia de donde ellos vivían, a un entorno desconocido, intimidante, otra cultura, otro idioma. Y sabes, esto me habla de los cambios en la vida. Todos vivimos cambios de por etapas de edad, cambios en la familia, cambio de escuela, de trabajo, mudanzas. Mi esposa y yo estamos en medio de una mudanza, y cuando vas sacando todo, de repente te hallas cada cosa que dices: ¿por qué no tiré esto hace 10 años, verdad? Pero bueno, ahí está. Y luego algunas fotos, hallamos unas fotos muy interesantes. No sé si podemos ver un par de ellas. Sí, ese es Pati y yo hace algunos cuantos años atrás, ahí con mis padres, ¿verdad? Y luego unos años más adelante ya con nuestros hijos, y bien, ya podemos ir viendo cómo avanza la vida. Pero en medio de los cambios vivimos momentos de reto. Vivimos momentos que ese cambio nos quiere estirar más allá de nuestra zona de comodidad, de lo que nosotros hemos estado acostumbrados. Nos podemos sentir inseguros, incómodos. Ahora, volviendo a Israel se había alejado de Dios. Jeremías predicó arduamente por arrepentimiento, pero fue rechazado, y por eso Dios permitió que Babilonia los conquistara. La deportación se enfocó sobre todo en la gente de influencia y liderazgo en comercio, educación, política. Por ejemplo, el famosísimo personaje bíblico Daniel y sus 3 amigos son parte de ese grupo que fueron deportados a Babilonia, y luego ellos allí sí que cumplieron al 100 con este llamado a hacer vida allí en Babilonia para bien. Mucha población en general fue dejada, como Jeremías, por ejemplo.
Y la actitud general, ojo, aquí es clave, la actitud general de los que fueron deportados a Babilonia era resistir el cambio. Hubo de hecho voces de supuestos profetas que les decían: solo van a estar un ratito, no se acomoden, no hagan vida aquí. Y había este pensar y este sentir de no involucrarse en Babilonia. Pero Dios manda este mensaje sorprendente por medio de Jeremías, diciéndoles: construyan casas, siembren huertos, cásense, tengan hijos, que sus hijos hagan familia aquí en Babilonia donde están viviendo, hacer vida. Ahora, Babilonia no era su lugar preferido, no era el lugar que ellos hubieran escogido, pero era el lugar donde Dios los tenía, y el llamado era hacer vida lo mejor posible en su contexto. Quizá hoy no estás en el lugar o situación, no solo me refiero al lugar geográfico, a Ciudad Juárez en este caso. En tu contexto, tu situación tal vez no es lo ideal, tal vez no es lo que hubieras escogido, pero es el lugar donde Dios te tiene hoy. Y mientras Dios nos tiene aquí, hagamos vida lo mejor que podemos en esta etapa. Ese es el llamado que nosotros aplicamos, que le dio Jeremías a los exiliados en Babilonia. Porque si no, la reacción natural es quejarnos de todo, mantenernos al margen, hacer lo mínimo, tener un pie sí dentro porque aquí vivo, pero otro fuera esperando irme, el corazón dividido. No me involucro de lleno porque tengo la mentalidad, vengo de pasada, pero eso nos roba y limitamos lo que Dios quiere hacer. Obvio, en el llamado al pueblo no era participar en lo pecaminoso de Babilonia, obviamente que no, igual a nosotros, pero tampoco era un llamado al aislamiento. Quiero volver a leer el versículo 7 porque es crucial. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Otras versiones dicen: trabajen o procuren por el bienestar o por la paz, porque es la palabra shalom en hebreo, que aquí es traducido bienestar y en otras versiones paz, y significa las dos cosas. Shalom significa entereza, paz y salud emocional, bienestar. Debemos hacer lo que podemos para contribuir al bienestar en nuestro entorno. Ser buenos ciudadanos que cumplimos con nuestro deber. Ser un buen testimonio en tu contexto, con esos vecinos complicados, con esos compañeros de trabajo, de escuela, etcétera. Allí, en tu contexto de vida, procurar, buscar el shalom, bienestar, bendición en ese lugar. Al mismo tiempo reconocemos que sin la ayuda de Dios no habrá verdadero cambio de raíz, y por eso dice: ora o ruega o pide por la ciudad. Y yo sé que ya hemos hablado mucho en otras ocasiones de orar, pero déjame decirlo una vez más. Lo más que oramos, aparte de que estamos abriendo la puerta para Dios obrar en ese lugar, también Dios está obrando en nosotros cuando oramos. Más que yo oro por la ciudad, más veo la ciudad con los ojos de Dios, ojos de compasión y de fe. Quiero animarnos a orar con fe por Ciudad Juárez, o bien, si estás viendo de otro lado, orar por tu ciudad, y no solo ciudad, tu contexto de vida, tu círculo de influencia.
Gran parte de vivir por fe comienza con esta actitud. Debo tener la convicción que Dios puede obrar el bien en el lugar y situación donde me encuentro. Creer, Dios puede y quiere obrar algo bueno y hermoso en tu contexto de vida, en el lugar donde tú te desarrollas. Y expreso esa convicción en oración llena de fe, genuina fe. Y luego mis acciones respaldan esa esperanza. Y de nuevo, al decir ciudad, no es solo en sí la ciudad, es tu familia, tu trabajo, tu escuela, tu círculo de influencia. ¿Hay cosas malas en mi contexto? Claro que sí. No las ignoro. Salgo a Ciudad Juárez y obviamente veo los baches, hoyos, cráteres, ¿verdad? Veo cómo está de repente la infraestructura y las deficiencias. No estoy hablando de negación, pero luego, ¿qué hago? Nomás me quejo. A veces sí me quejo, lo confieso, pero yo he sido retado con leer nuevamente estos pasajes, junto con hacer esas observaciones obvias de deficiencias en nuestro entorno. ¿Qué tal si empezamos a orar más? Empezamos junto con, está bien, ¿verdad?, observar alguna deficiencia, pero luego levantarlo delante del Señor y pedir por el bienestar, bendición de nuestro entorno. Yo quiero decidir enfocarme más que solo en lo que está mal, que lo hay, pero enfocarme en lo que Dios quiere hacer en el lugar donde me encuentro. Decidir, me voy a enfocar en lo que Dios quiere hacer en esa empresa, lo que Dios quiere hacer en esa escuela, lo que Dios quiere hacer en mi familia, lo que Dios quiere hacer en mi contexto de vida. Y en vez de nomás quejarme, voy a orar. Me gustó mucho cómo lo escribió Eugene Peterson precisamente en su libro de Corre con Caballos. Él escribe: haré lo mejor que puedo con lo que está aquí. Mucho más importante que el clima del lugar, ay, qué bueno que hay algo más importante que la economía o los vecinos del lugar, es el Dios de este lugar. Dios está conmigo. Lo que estoy experimentando ahora es en tierra creada por Él, con gente que Él ama. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Qué es esto de hacer todo en el nombre del Señor? No quiere decir voy a preparar este reporte en el nombre de Jesús. Quiere decir a nombre de Jesús, en representación de. Cuando tú vas y dices vengo en nombre de o a nombre de tal persona, quiere decir que vienes representando a esa persona. Es lo que nos está diciendo. Todo lo que hagamos en palabra o en hechos, hagámoslo como un representante del Señor Jesús. Todo lo que hago y todo lo que digo. Cuando pienso en eso, es un gran reto. Debo procurar hablar y actuar en una manera que lo honra, que lo representa bien. Y el versículo también dice: dando gracias a Dios. Y esto nos va a ayudar. Cuando yo cambio el mal hábito de tanta queja por oración y expresar gratitud, me ayuda mucho en mi perspectiva. Cuando empiezo a dar gracias, debo expresar gratitud por lo bueno que Dios me ha dado, mientras oro con fe por lo que debe cambiar.
De nuevo, no es negación de lo que necesita cambiar, pero doy gracias a Dios por lo que Él me ha dado mientras oro con fe por lo que aún necesita cambiar. Y estaba pensando en un buen ejemplo de esto y me vino rápidamente José a la mente. José, el hijo de Jacob. Voy brevemente a repasar su historia, la mayoría la conocen, si no te animo a leerlo a finales de Génesis. José, el hijo menor, por lo menos en ese momento, de Jacob, fue vendido por sus hermanos, le tenían mucha envidia ya que era el preferido del papá y él fue exiliado. Deportado si quieres, aunque en una manera un poco diferente porque simplemente fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Esclavo de un tal Potifar. Él tenía todas las razones para tener una pésima actitud y no esforzarse. Había sido traicionado, estaba en una tierra desconocida, en un, ahora sí que terrible trabajo. Era esclavo, ¿verdad? No le pagaban nada. Y algunos dicen, es muy similar a mi trabajo. Bueno, pide consejería al final. Pero él estaba allí como esclavo. Y sin embargo, noten en Génesis 39, versículos 4 y 5. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal de Potifar. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Vino una bendición sobre la casa de este Potifar, un hombre pagano apartado de Dios, por la presencia y el esfuerzo y actitud de este joven José. Hizo su mejor trabajo en su contexto complicado y ganó favor. Su presencia trajo bendición a toda la casa. Ahora, yo sé que no siempre es tan rápido, de hecho rara vez es, francamente. Tal vez tú estás haciendo tu mejor esfuerzo en un trabajo, en un contexto y tienes mucho haciéndolo y aún no ves fruto. Te quiero animar hoy, como el almendro, Dios vela sobre su palabra. No va a volver vacía, pero a veces toma tiempo. Sigue sembrando el bien. Tal vez dices, hago el mejor esfuerzo y ni lo nota el jefe. Bueno, pero el mero jefe sí lo nota. El Señor sí ve ese esfuerzo y Él va a honrar esa disposición a buscar el bienestar y bendición del lugar en el cual te encuentras. José se adaptó a su nuevo contexto, no en lo pecaminoso, precisamente hasta que llegó el momento que ya, como muchos conocen la historia, la esposa de Potifar puso sus ojos sobre él y quería poner más que sus ojos, ¿verdad? Y le echó el ojo y lo trató de seducir y ya era tiempo marcar la raya. Y José se resistió y cuando ella no le dejó otra alternativa, huyó, causando consecuencias. Su premio por hacer lo correcto fue ir a la cárcel, ya que la esposa de Potifar lo acusó a él de acosarla a ella. ¿Sabes? Hacer lo correcto sí trae bendición, eventualmente, pero no siempre de inmediato. A veces parece que es todo lo contrario. Seamos pacientes. José duró años en la prisión injustamente, pero aún ahí fue promovido, o sea, bueno, no exactamente una promoción, pero fue puesto a cargo de los demás presos. Esto revela que aún ahí él se esforzó a buscar el bienestar aún en una prisión. Y al fin,
Al fin de mucha espera y mucha injusticia, José fue sacado de la cárcel y puesto como el segundo al mando después del faraón. De nuevo, no hay tiempo de ver todos los detalles. Dios le dio la interpretación de los sueños del faraón, que eran 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez y hambruna. Y no solo le dio la interpretación, le dio la estrategia de ahorrar y guardar y almacenar alimento en los 7 años de abundancia. Entonces Faraón lo puso como su segundo y a cargo particularmente de este proyecto. José dirigió este proyecto y se pudo almacenar alimento tanto que cuando vinieron los 7 años de escasez y hambruna, hubo alimento en el país, porque alguien llamado José, alguien que fue maltratado, que fue traicionado, que pudiera haberse amargado, no lo permitió, perdonó, soltó, hizo lo correcto y Dios lo usó como una fuente, un instrumento de bendición, de favor, de gracia en ese contexto. Y Él quiere usarte a ti y a mí como instrumentos de bendición, de bienestar donde nos encontramos. Pero aún no termina. Su propia familia, que pensaba que estaba muerto, que vivían lejos, también les llegó la hambruna. Y en la crisis oyeron que había alimento en Egipto, así que vienen y de nuevo José tiene ahí frente a él sus hermanos. Pudiera haberse desquitado, pero los perdona, los bendice y aún hace esta observación en Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Lo que el enemigo planea para mal, si nosotros rendimos todo al Señor y nos mantenemos fiel a Él, Él usa todo para bien. Y Dios usó a José para bendecir a mucha gente, incluyendo a su padre y sus hermanos. Pero fue crucial, no cayó en la amargura, egoísmo, autolástima. A pesar del lugar y situación, Él dio lo mejor que tenía en lo natural y permitió a Dios hacer lo sobrenatural. Y ese es el llamado a nosotros, familia, el día de hoy. Yo sé que unos están en contextos sumamente complicados, pero Dios está ahí contigo el día de hoy y Dios quiere usarte como un instrumento de bendecir ese lugar, esa situación, ese contexto. Y ese fue el llamado a los exiliados o deportados a Babilonia. Ahora, después de llamarlos a hacer vida de lleno en Babilonia, de estar activos, de orar por la ciudad, viene esta gran promesa. Yo creo lo más conocido de todo Jeremías es en este contexto, el Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Eso es palabra de Dios para tu vida y mi vida el día de hoy. Y sigue: ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y este es su corazón para nosotros también. Él tiene buenos planes para tu vida, planes de bienestar. Y aunque hoy parezcan distantes, como sin duda para los que estaban en Babilonia,
Él seguía teniendo ese plan de un futuro con esperanza y lo sigue teniendo para cada uno de sus hijos e hijas aquí presentes o escuchando. Él tiene esos planes de bienestar, un futuro con gran esperanza. Pero aún por encima de los buenos planes, Él nos llama a una relación más cercana, a encontrarlo, al buscarlo de todo corazón. Porque sabes que la relación cercana con Él es la más grande bendición. Tener más de Dios en mi vida es la más grande bendición que tú y yo podemos tener. Tristemente, los israelitas en su mayoría se habían olvidado de Dios. Y su destierro para algunos fue su despertar. Su destierro de su tierra natal a Babilonia fue un despertar a reconocer su condición espiritual. Y aunque sí hubo consecuencias, ahora Dios les afirma su amor de Padre y una gran invitación a encontrarlo otra vez o por primera vez al buscarlo de todo corazón. Y la invitación sigue en pie: buscarlo de todo corazón. Quizá por cualquier motivo te has apartado, te has enfriado, te has alejado, o sigues amando a Dios, estás en la iglesia, pero realmente las ocupaciones, distracciones, desilusiones sí te han ido afectando. Y hoy el Señor dice: me vas a encontrar cuando me buscas de todo corazón. Él quiere tener ese encuentro más cercano nuevamente con cada uno de nosotros. Buscarlo de todo corazón. Y saben, quisiera nomás, como para recordar, que se nos quede todavía más claro el mensaje de hoy, ponerlo en estas 3 palabras. Él nos llama a participar activamente dentro de mi contexto en el lugar que me encuentro. Participar activamente dentro de mi contexto en el lugar que me encuentro. No aislarme, no tener un pie dentro y un pie fuera, sino obviamente no participando en lo pecaminoso. Eso es obvio, es implícito. Pero sí estar activo, estar aportando, buscando hacer lo mejor que puedo en mi contexto particular, con los limitantes que eso incluye. Participar. Y número 2, pedir al Señor por la bendición y transformación del lugar donde me encuentro. Yo reconozco que a veces me quejo más que pedir por Juárez, y yo me arrepiento y tengo la convicción de ser más intencional. De cuando veo algo que no me agrada, leo la noticia que no me agrada, ¿qué tal si nos detenemos y oramos? Pedimos que el Señor bendiga nuestra ciudad, bendiga nuestro entorno, bendiga ese trabajo, escuela, familia, ese contexto donde nos encontramos. Pedir al Señor por la bendición y transformación del lugar donde me encuentro. Y finalmente, poner a Dios primero, buscándolo como mi principal fuente de gozo y plenitud. Buscarlo de todo corazón, sabiendo que aun si estaba en el paraíso, según yo, aun si todo era conforme a como yo me imaginé idealmente,
Lo único que realmente va a traer plenitud a mi vida va a ser esa relación cercana con Cristo Jesús. Allí es la fuente de amor y gozo y paz y plenitud y satisfacción. Así que en medio del contexto que tenemos el día de hoy, busquemos de todo corazón acercarnos más y más a Dios y ser llenos con más y más de su Espíritu Santo. Termino con este escrito del mismo autor Eugene Peterson. La vida normal está llena de distracciones y cosas irrelevantes, pero a veces luego hay catástrofe, una reubicación, exilio, enfermedad, accidente, pérdida de trabajo, divorcio, muerte, y ya no estamos en casa. Todos recibimos momentos, días, meses o hasta años de exilio. ¿Qué haremos con ello? ¿Quejarnos? ¿Escapar a fantasías en la mente? ¿Drogarnos? ¿O edificar, sembrar y buscar el shalom del lugar que habitamos y la gente con la cual estamos? Exilio revela lo que realmente importa y nos libera para buscar lo que realmente importa, que es buscar al Señor de todo corazón. Busquemos al Señor de todo corazón y Él va a darnos la gracia y fortaleza y esperanza en medio de todo contexto. Si te gustó este mensaje, síguenos en redes sociales para ver más contenido como este. Y si estás en la ciudad el próximo domingo, ven, nada como adorar juntos en persona.